mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos, mis anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién mejor que tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo? Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta misión de Cuernavaca, y este es el tiempo para varones. Esta mañana nos acompaña el pastor Noé, él es un hermano en Cristo también, que pues, se ha incorporado también aquí al ministerio de Casa de Oración, y bueno, damos gracias a Dios por su vida, y esta mañana nos va a compartir la palabra. Adelante, pastor, bienvenido. Gracias, pastor Raúl. Buenos días. Pues vamos a empezar con la palabra. El tema se llama el líder modelo. Y uno de los temas claves en la predicación de Cristo era que había sido enviada al mundo. Casi cada capítulo del Evangelio de Juan sobresale como un tema básico necesario para confirmar los objetivos de su venida. Y pues nosotros sabemos que Jesús vino a cumplir todas las profecías establecidas, y también sabemos que Él vino a cumplir cada una de las indicaciones que el Padre puso como establecido para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Entonces, así como Él vino a cumplir cada uno de los pasos o de las profecías de los tiempos proféticos, también Él va a venir por su iglesia, ¿no? Entonces debemos de estar nosotros preparados para recibir a Jesús, o estar preparados para su venida. Por una parte, era Dios uno con el Padre. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús vino en una encomienda directa del corazón de Dios, de lo que Él quería, para que viniera a redimir a su pueblo. Entonces, y por la obra que había aceptado al sujetarse a Él, para cumplir con los propósitos de la encarnación, había descendido del cielo. En Juan 3:13, nadie puede subir al cielo sino el que descendió. Entonces Jesús, ahí en Juan 1 dice que Él era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Y dice que este estaba en el principio con Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 5 de Juan 1 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, nosotros podemos ver cómo Jesús es la luz del mundo. Sin la luz del mundo, nosotros viviríamos en tinieblas todavía. Entonces nosotros debemos de dejar claro en nuestras vidas que Él es el que alumbra el camino por donde vamos a seguir, porque nosotros vivimos en tinieblas. Nuestra mentalidad es de tinieblas, nuestra mentalidad siempre va a ser de oscuridad por nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos que la luz de Jesucristo alumbre nuestro camino. Ahora, cuando Jesús alumbra nuestro caminar, obviamente nosotros nos volvemos luz hacia los demás, hacia las personas que viven en tinieblas. Entonces, debemos de dejar en claro también que Jesús y el Padre eran uno. No había un pensamiento fuera de lo que el Padre no le hubiera puesto en el corazón de Jesús, de lo que Él iba a hacer. Ahora, dentro de todo esto, Jesús también fue identificado como un hijo obediente, ¿no?
Entonces ahora, una de las cosas que nosotros debemos hacer, como el ejemplo que Jesús nos dejó, es de que nosotros debemos de ser obedientes a lo que Él nos dice en su palabra. Dice que el Padre lo santificó en Juan 10:36 y lo envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Sabía quién lo había comisionado y para qué. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, una de las características de nosotros como cristianos es que nosotros debemos de tener ese mismo mandamiento que le dio, que hizo Jesús. Nosotros debemos hablar no por nuestra propia boca o nuestra propia inteligencia, sino hablar lo que Dios ya dejó establecido en cada uno de los mandamientos. Ahora, Jesús vino a cumplir la ley. No vino a echar abajo los mandamientos, sino que vino a cumplirla, porque nosotros no podíamos cumplir esas leyes que ya habían sido establecidas. Y Jesús vino con el propósito de que las leyes las pudiéramos nosotros tomar no como un mandamiento, sino con un propósito de amor, que fue lo que Jesús nos vino a enseñar, porque Él vino a cumplir, pero también cumplió de acuerdo a la misericordia, de acuerdo a la humildad que Él tenía, pero no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir para que nosotros pudiéramos hacerlo por amor. Los propósitos que lo trajeron, con solamente leer este capítulo cuidadosamente nos llenamos de asombro al comprobar que el plan de la redención y restauración de los pecadores necesita una conducta conformada a los propósitos de Dios. Vino para hacer la voluntad de Dios. Ha descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Juan 6:38, ahí dice que Él vino no a hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros podemos ver en todos los evangelios, principalmente ahorita nos estamos enfocando en Juan. Aquí podemos ver en el versículo 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros de hacer la voluntad del Padre? Nosotros, para hacer la voluntad del Padre, necesitamos escudriñar las Escrituras. Para que podamos hacer la voluntad del Padre, necesitamos primero escudriñar las Escrituras para que nosotros podamos llevarlas a la práctica. Entonces, hacer la voluntad de Dios era para Él su máxima prioridad. ¿Y qué debe de ser para nosotros? Hacer la voluntad de Dios, nuestra máxima prioridad. Muchas veces nos distraemos con pensamientos que brotan de nuestro corazón, ¿no? de nuestro propio corazón, de lo que hay en nuestro corazón, y nos queremos muchas veces sentir superiores a Dios, o nos queremos sentir incluso más buenos que Dios, ¿no? Pero nosotros, para que podamos entender la voluntad de Dios, necesitamos establecer en nosotros como principios básicos del Evangelio de Jesucristo, de lo que Él vino a hacer para nosotros. Era la máxima prioridad, consistía en cumplir al detalle con lo que los profetas habían anunciado acerca de su venida. Sus declaraciones: nada hago de mí mismo. Juan 8:28 dice: si lo podemos ver en Juan 8:28, dice que era para que se iban a cumplir cuando Él muriera en la cruz del Calvario. Por eso aquí dice en el inicio del versículo 28, Él dijo: cuando haya
cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. Entonces Jesús todavía no había sido crucificado, pero Jesús ya estaba hablando de lo que iba a venir. Jesús ya estaba diciendo lo que iba a suceder. Por eso es de que había conflicto en el pueblo de Israel, porque no entendían la forma en lo que Jesús iba a morir. Muchos de ellos se gozaron por la muerte de Jesús, pensando que habían hecho el bien o habían matado a un blasfemo, ¿no? Pero cuando murió Jesús y cuando los discípulos empezaron a compartir, ya empezaron a vivir exactamente lo que nos está diciendo aquí. Entonces conoceréis que yo soy. Entonces cuando murió Jesús, todavía el velo no había sido descubierto, porque el lugar santísimo todavía estaba vigente para que solamente los sacerdotes entraran. Mas cuando murió Jesús y rasgó el velo, dice que se corrió la cortina para que nosotros pudiéramos ver el verdadero evangelio de Jesús, o lo que Él les había dicho a todos sus discípulos. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según nos enseña el Padre, así hablo. Ahora, en estos tiempos todavía los judíos siguen esperando al Mesías. Todavía están esperando al Mesías prometido. Entonces, el apóstol Pablo muchas veces nos enseñaba y nos decía que nosotros no teníamos que seguir las leyes fundamentales o principales que regían a los judíos, porque nada de eso nos salvaría, sino que hablando acerca de la circuncisión, él decía que nosotros debemos de circuncidar el corazón y no la carne. Entonces, uno de los propósitos de Jesús al venir a cumplir la ley es que nosotros pudiéramos tener un acceso hacia el Padre directamente. Entonces, el Señor Jesús tuviera excelso cuidado en conducirse así, nos muestra la relación que debe existir entre el líder y su Dios. Aunque el costo sea tan elevado como fue para realizar la redención, es que nunca fue fácil seguir los propósitos de Dios y los ministerios y los misteriosos caminos de su voluntad han necesitado siempre de corazones ejercitados para cumplirlos. Entonces, aquí nos está enseñando que nosotros debemos aprender a tener disciplina en buscar a Dios. Si no hay una disciplina de tener una intimidad con Dios, de leer la palabra de Dios, no vamos a poder cumplir los misteriosos caminos de su voluntad. Porque el leer la palabra de Dios nos abre los misterios que están encerrados en la Biblia. El Espíritu Santo nos empieza a revelar. Cuando tú abres la palabra de Dios, empezamos a entender la perfecta voluntad de Dios, pero también sentimos la necesidad siempre de buscar a Dios. Y es cuando empezamos a ejercitar la palabra de Dios para poder cumplirla. Si nosotros no ejercitamos la palabra de Dios, no la vamos a poder cumplir. Vino para salvar a los pecadores. Uno de los propósitos más relevantes de Jesús es que Él vino para salvarnos a nosotros los pecadores. En Juan 3:17 dice, es una cita muy conocida, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender claramente, que nosotros no estamos aquí para condenar a la gente. Así como Jesús lo está diciendo claramente a través del apóstol Juan, que Dios no envió
a su Hijo al mundo, sino para que fuera salvo por él. Ahora, nosotros debemos de tener claramente que nosotros no tenemos ninguna capacidad para juzgar al mundo, sino más bien para predicarles acerca de la salvación. Vino para ser un líder de un gran proyecto, cual es el aplicar universalmente los beneficios del Evangelio. Cuando nació y fue llevado al templo, Simeón dijo que era la luz para ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Ahora, ¿quién es Simeón? Nosotros podemos ver en Lucas 2, aquí nos narra acerca de quién era Simeón. Les voy a empezar a leer desde el versículo 21 de Lucas 2. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y era aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo el Espíritu Santo le reveló a Simeón, pero Simeón tenía unas características bien importantes, ¿verdad? Porque, ¿qué dice que cómo era Simeón? ¿Cómo era? Piadoso. Ahora la pregunta sería, ¿nosotros somos piadosos? Este era un hombre también justo. Hace un rato el pastor Raúl hablaba acerca de que nosotros debemos de sentir dolor por las almas. Ahora, ¿qué tenía aquí Simeón? Dice que esperaba la consolación de Israel. Y a través de ese dolor que sentía por su pueblo, dice que el Espíritu Santo le reveló y le habló y le dijo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces, esas mismas características que tenía Simeón debemos de tenerlas nosotros. Esa sensibilidad de sentir al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo nos hable. Pero ¿qué condiciones debe de haber para que el Espíritu Santo nos hable? ¿Qué debemos de hacer? Justos. Y eso es lo que a nosotros nos tiene, ¿cómo se puede decir? Agarrados del pie, ¿no? Porque somos injustos todavía. Entonces, aquí viene a confirmar que la palabra del Señor la necesitamos para que nos podamos volver hombres justos y piadosos, para que el Espíritu Santo pueda habitar entre nosotros. Una de las características que debe de tener un hombre cristiano o un líder cristiano
es que debemos tener la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de leer la palabra, ya no vamos a poder sentir o tener esa capacidad de escuchar al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos pasa que dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y nos empezamos a sentir con las mismas características que dice que el viejo hombre que está viciado, quiere volver, quiere regresar? Por eso nosotros debemos de saber que es necesario que nosotros seamos hombres piadosos. Ahora, ¿dónde vamos a empezar a ser piadosos? En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas. Pero muchas veces se nos olvida que debemos de ser hombres piadosos, pero también se nos olvida que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no puede salir de nosotros agua amarga, ¿verdad? No pueden salir palabras amargas o altisonantes. Entonces, pero aun cuando llegaran a salir palabras que no son de acuerdo al corazón de Dios o no son de acuerdo a lo que nos está diciendo las características de Dios, debemos aprender nosotros a pedir perdón. Porque si nosotros no reconocemos que estamos haciendo hombres injustos y hombres, ¿cómo decías ayer, Oscar? Hombres narcisistas, no vamos a poder tener la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos empezar a ser hombres piadosos. Pero ¿cómo voy a poder ser un hombre piadoso? Pues a través de su palabra, A través de leer y orar, para que seamos piadosos. Pero también otra característica del cristiano que debemos de tener es que debemos de pedirle a Dios. Dice que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, dice, no nos dará el Espíritu Santo si nosotros se lo pidiéramos. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros pidamos que venga el Espíritu Santo a nosotros. Y parece que ahora en estos tiempos como que ya no está de moda pedir el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que ya no creemos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo. Y se nos olvida que estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo es cuando más está con nosotros cumpliendo su obra y su propósito, porque Jesús ya vino a cumplir su obra y ahora es la obra del Espíritu Santo, que nosotros debemos estar atentos y pedir que el Espíritu Santo venga hacia nosotros. Hace un rato que estaba el pastor dando la enseñanza de la intercesión y venía a mí nostalgias y recuerdos cuando yo era joven, cuando yo era niño, cómo en ese tiempo la llenura del Espíritu Santo era tan importante. A lo mejor no había una doctrina tan detallada y tan explicada como la tenemos ahora, pero había una característica de esos viejos cristianos que eran y que buscaban la llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia cuando era niño y yo llevaba mi Biblia, una Biblia bien grandota que me regaló mi papá, y la llevaba bien orgulloso aquí debajo y llegaba a la iglesia, no había ruidos, no había pláticas. ¿Sabes a qué llegábamos a la iglesia? A hincarte y a empezar a pedir la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántas cosas de esas se nos han olvidado? A través del tiempo nos hemos vuelto insensibles, nos hemos vuelto fríos, y a través de esa dureza del corazón, la piedad
se va. A través de la dureza del corazón nos volvemos injustos. ¿Y dónde nos volvemos injustos? En nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos empezar a regresar es de que debemos de empezar a ser reverentes, no solamente en la iglesia, sino en nuestra casa. Debemos empezar a ser reverentes. Yo empiezo a platicar con mis hijos y les empiezo a dar la enseñanza, y de repente dejo que ellos empiecen a agarrar la Biblia y empiecen a tener una comunión con Dios. Pero en el momento en que yo empiezo a dejar de hacerlo, ¿qué creen que pasa? ¿Y qué tengo que volver a hacer nuevamente? Encaminarlos. Porque nosotros no podemos tener una actitud de decir, ¿sabes qué? Yo ya te dije, yo ya te enseñé, y hasta ahí llega. Nosotros debemos de tener una actitud de reverencia ante el Padre. A lo mejor me estoy profundizando un poquito más aquí de lo que estamos diciendo, pero yo creo que es importante que nosotros aprendamos a llenarnos del Espíritu Santo. Y con eso termino esta parte. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé al Espíritu Santo. Si no aprendemos a pedirle a Dios, ¿sabes qué? No va a venir. No va a venir. A mí me ha pasado que de repente digo, bueno, Señor, no escucho tu voz. Ya no escucho como antes. Necesitamos regresar a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dijera el pastor Raúl. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Hasta eso ya nos da trabajo. Yo estaba allá afuera y decía, tenía que decirnos el pastor Raúl, ¿cuántos dicen amén? Y hasta yo me quedaba así como, ¿qué nos está pasando? Nos estamos olvidando. Y antes llegábamos y no tenías que decir amén, porque la gente, gloria a Dios, aleluya. A lo mejor necesitamos regresar a esos tiempos, ¿no? A donde ahora los llamamos pentecostales escandalosos, ¿no? A lo mejor necesitamos regresar un poquito a que el corazón frío, o necesitamos así como cuando llegan con un paro cardíaco al hospital, ¿no? Y que les dan unas descargas. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos sensibilizar nuestro corazón para que podamos ser piadosos y podamos empezar a tener amor no solamente por nuestra familia, sino por los pecadores. Amén. Por los que necesitan el amor de Dios. Muchas veces pasamos y se nos hace fácil y pensamos que porque les regalamos una moneda o les regalamos algo, ya estamos siendo piadosos. Pero se nos olvida lo más importante, que es predicarles la palabra de Dios. Entonces yo creo que con eso terminamos. Yo creo que esto era la pauta o lo más importante de lo que el título dice, el líder modelo. Y el líder modelo no es aquel que sabe más, ¿verdad? El líder modelo es el que hace más. Y la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que discierne los pensamientos, que llega, Señor, hasta discernir las intenciones del corazón. Y tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay en nosotros. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra se cumpla en el propósito por la cual fue enviada, Señor.
y rompa pensamiento humano, rompa corazón duro, rompa injusticias en nuestra mente o nuestra mentalidad, Señor, aún pueda ser traspasado por tu palabra, de tal forma, Señor, que podamos en nosotros sentir la necesidad, Señor, de ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, pongo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido que tu palabra, Señor, pueda ser latente en nuestro corazón y que durante toda la semana, Señor, tú hables a nuestras vidas de cuál es nuestro deber y cuál es la obra que nosotros debemos realizar, no solamente intelectual, sino práctica, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, que Dios les bendiga, hasta el próximo domingo.